Entonces la idea es que hablemos hoy, ya hemos tenido casi un semestre hablando de lo que es plan de desarrollo territorial. Resulta que los municipios, sí, todo territorio, llámese municipio, llámese departamento, llámese país, tiene unos planes, ¿cierto? Que dice cuáles son esas acciones que se deben hacer para que exista un crecimiento en materia de desarrollo económico, social, cultural, ambiental, etcétera, etcétera. Un momentico aquí. Entonces, la intención aquí es que ya hablamos de cómo se da ese crecimiento a través de los planes de desarrollo, pero ahora hay que ver otro plan que es macro, que es más superior, ¿sí? Que tiene mayor jerarquía y son los planes de ordenamiento territorial. Pero para hablar de un plan de ordenamiento territorial es muy importante primero hablar de qué es un territorio, ¿sí? No podemos hablar de los planes de ordenamiento, es decir, cómo ordenamos nuestro territorio sin conocer primero esa definición de territorio. Entonces, si se están dando cuenta las diapositivas, podríamos definir ese territorio, llámese Los Palmitos, llámese San Jacinto, llámese Oveja, esos son los territorios de ustedes. Entonces, en ese territorio que hay, eso es un espacio, ¿verdad? Donde ustedes se mueven, todos los días se mueven en ese espacio, donde ustedes dependen y hacen parte de él y lo afectan, ¿sí? Es un espacio donde se mueven todos los días, del que dependemos, nos sentimos parte de él y al que afectamos con nuestras acciones. Y las afectamos de manera positiva y de manera negativa. Pero que hay un territorio, si se dan cuenta en la figura, en el territorio uno encuentra flora, fauna, clima, rocas, estamos nosotros, el aire, muchos paisajes, está también todo lo que de alguna manera ha construido el hombre, ¿sí? Entonces podríamos decir que están todos los recursos naturales, nosotros los seres humanos y todo lo que de alguna manera hemos construido, pero también están algo, y son las actividades o acciones que hacemos dentro de ese territorio, ¿sí? Que están llenas de costumbres, tradiciones, ¿sí? A través de ciertas obras y organizaciones en las cuales el hombre se mueve. Miren que el territorio de alguna manera hemos visto con la evolución de la humanidad que nosotros como ser humano hemos afectado mucho al territorio, ¿sí? Lo hemos afectado demasiado a tal punto que ahora hoy existe una serie de normas para decir cómo debemos movernos en ese territorio. Y esas acciones, normas, es lo que se concibe como un plan de ordenamiento. Entonces, cada municipio tiene un plan de ordenamiento. Ojo, que está muy por encima por un plan de desarrollo. Está demasiado por encima de un plan de desarrollo. Entonces, de alguna manera, ya salimos de la palabra territorio. Ahora vamos a qué es el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio, si estamos en nuestro municipio, es cómo debe estar ordenado, ¿sí? Cómo debe estar ordenado ese municipio, si es que las casas deben estar realmente al lado de un arroyo, o si es que, un ejemplo, un lugar de esparcimiento nocturno debe estar al lado de una escuela. Entonces, ¿cómo ordenamos ese territorio? ¿Cómo colocamos en cada lugar, ¿sí? Amerita estar una cosa pertinente a ese lugar. Miren lo que nos dice la frase ahí, ordenar es tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Por lo menos yo le hago una pregunta aquí a la señora Inés. Señora Inés, en su casa, ¿dónde está la licuadora? ¿En el baño, en la cocina o en la sala? En la cocina, En la cocina, ¿verdad? Porque esa cosa claro, debe estar en la cocina. Cierto que sería de muy mal gusto que estuviese en el baño, porque es antihigiénico, no claro, pertenece total. allá. Entonces, así son los territorios, cada cosa en su lugar, pero nosotros como hombre hemos sido arbitrarios y de alguna manera hemos irrumpido el ordenamiento que se debe tener en nuestros municipios. ¿Sí? Y por eso es que a veces le achacamos las culpas incluso a los recursos naturales. Entonces decimos, ay, es que el arroyo vino y me inundó. No, el arroyo siempre ha pasado por ahí. Tiene 1000 años de estar ahí el mismo arroyo. ¿Quién construyó y quién se ubicó al lado del arroyo? El hombre. Ah, ¿Quién contamina el arroyo que de alguna manera esa contaminación ha hecho que se altere ese espacio dado para el arroyo y el arroyo genera una inundación que termina afectando a las viviendas que están cerquita?
¿cierto? Entonces, de eso se trata. Por eso es que estamos llenos de normas para que de alguna manera, sí, guardemos ese ordenamiento que merecemos tener. Un momentico aquí. Bueno, entonces, acá en nuestro territorio colombiano, sí se podría decir que en Colombia el ordenamiento territorial constituye un instrumento, ¿verdad? Un instrumento que expresa la dimensión espacial. Estamos hablando del espacio, de las políticas sociales, económicas, culturales y ambientales. Ya veo que llegó la señora Carmen a su casa. Dimensión espacial de las políticas sociales, económicas, culturales y ambientales en el territorio. Pero esto, ¿cómo se concreta? Esto se concreta en un plan. Cuando el hombre viene y define las estrategias territoriales relacionadas con qué, con cómo usar el suelo, cómo ocuparlo, cómo manejarlo de manera diferenciada. Vea, aquí de pronto tenemos algunos agricultores o algunas personas que se dedican al campo. No todos los suelos están dados para la misma cosa, ¿correcto? Por lo menos hay suelos que según su grado de fertilidad, uno como campesino dice, no, este me sirve para yuca, este me sirve para maíz, este me sirve para café, etcétera, etcétera, ¿correcto? O hay de pronto suelos muy áridos que dicen, no, yo de aquí lo que puedo extraer es cierta tierra o cierta piedra, etcétera, etcétera, ¿sí? O este terreno sí es bueno para construir vivienda, o este terreno no es apto para construir vivienda porque está en una zona de alto riesgo, ¿sí? Un ejemplo, está en una pendiente donde hay mucho movimiento en masa y hay desprendimientos de rocas, entonces ahí las viviendas puedan que corran riesgo, ¿cierto? Entonces, un plan de ordenamiento busca eso. Diseñar, ¿sí? Definir las estrategias que requiere ese municipio con respecto al uso, ocupación y manejo diferenciado del suelo. El otro tema es que él adopta instrumentos de gestión, ¿sí? Instrumentos de gestión que permiten articular, ¿sí? Y coordinar todas las acciones de los distintos agentes o actores que intervienen en la estructura del territorio. Un ejemplo, en los instrumentos de gestión nosotros tenemos que muchas alcaldías los utilizan para hacer control urbanístico. Un ejemplo, las licencias de construcción, los certificados de uso de suelo, la plusvalía, la valorización. Sí, cuando uno dice, hay municipios que cobran por ello y están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos mismos instrumentos de gestión permiten al municipio recaudar tributos, ¿sí? Para seguir ordenando el territorio. Entonces, también de alguna manera al hombre se le ha educado también con los instrumentos de gestión. Cuando nosotros a veces vamos a construir una vivienda, muchos se dan cuenta que mi construcción puede afectar de manera perjudicial o de manera negativa a un vecino, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar el plan de ordenamiento, porque el plan de ordenamiento se encarga de toda la dimensión espacial. Al plan de ordenamiento no le interesa si usted tiene muebles bonitos, muebles nuevos, muebles ancestrales, no. A lo que le interesa es cómo usted construye esa vivienda donde usted va a llenarla de muebles, ¿sí? Cómo la construye, que su construcción no afecta al otro, que su construcción ahora tenga las normas de sismorresistencia, un ejemplo. De eso se encarga el plan de ordenamiento. Y también define los programas y proyectos que concretan estos propósitos, es decir, un plan de ordenamiento le dice qué proyectos deben hacerse en ese territorio y dónde deben ir esos proyectos. Un ejemplo, en un plan de ordenamiento le dice usted, oiga, hay que hacer, como él estudia todo el territorio, dice, bueno, en estos lugares van a quedar todo lo que son los escenarios deportivos, en este otro lugar debe quedar todo lo que son las escuelas, en este otro lugar debe quedar lo que es parques, esto es zona residencial, esto es zona mixta, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos guía y nos dice también cuáles son los proyectos necesarios. Y esos proyectos es donde aquí se articula el plan de ordenamiento con el plan de desarrollo. Porque vamos a hablar de los proyectos espacializables, ¿sí? Los que generan construcción o movimiento en un espacio,
De ahí donde está la relación que tiene el plan de desarrollo con el plan de ordenamiento. Entonces, si el alcalde actual puso en su plan de desarrollo que quiera hacer, ejemplo, 300 viviendas, lo puso en su plan de desarrollo, él tiene que revisar el plan de ordenamiento, porque el plan de ordenamiento es el que le va a decir en qué suelo de su municipio pueden quedar esas 300 viviendas. No es donde por capricho quiera el alcalde, porque de pronto por capricho el alcalde ubique esas 300 viviendas en un suelo que tenga movimiento en masa o que tenga amenaza de inundación. Entonces, ¿qué pasa? Que el plan de ordenamiento es el que le dice dónde debe hacer sus proyectos, dónde debe construir un estadio, cómo de alguna manera una actividad debe compaginar o complementarse con la otra, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que el ordenamiento territorial, ¿sí? Es un instrumento que expresa muchísimas cosas en lo que corresponde a la dimensión espacial. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del alcalde. El alcalde está elegido para 4 años, ¿sí? Y formuló su plan de desarrollo. ¿Qué es lo más recomendable para un alcalde aquí? Lo más recomendable es que el alcalde haya consultado cuando era candidato a la alcaldía el plan de ordenamiento. Los planes de ordenamiento pueden llamarse plan de ordenamiento, plan básico de ordenamiento o esquema de ordenamiento. Todo depende del número de habitantes que tenga el municipio. Repito, un plan de ordenamiento puede llamarse plan de ordenamiento, plan básico o esquema. Depende, el nombre se lo da el número de habitantes que tenga el municipio. Entonces, un alcalde, ¿qué pasa? Que tiene que revisar el plan de ordenamiento que tiene su municipio y mirar todas las necesidades que tiene el municipio para poder hacer su programa de gobierno. Cuando ya llega a ser alcalde, ese programa de gobierno es insumo obligado para hacer el plan de desarrollo. Pero un alcalde llega para 4 años. ¿Y qué pasa con el POT, con el plan de ordenamiento? El plan de desarrollo el plan de ordenamiento está hecho para 12 años, 12 años, y el plan de desarrollo para 4. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el alcalde tiene que buscar la manera de ejecutar el plan de ordenamiento en esos 4 años que le toca. O sea, cada alcalde, en tiempos normales y bien cumplidos, un plan de ordenamiento tiene que estar ejecutado por 3 alcaldes, ¿sí? Por tres periodos constitucionales, ¿sí? Que ejecutan 3 alcaldes. Entonces, cada alcalde, en el periodo que le toque, ayuda a que se cumpla el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento. Y por eso él tiene que revisar el programa de ejecución. ¿Lo hace de qué? A través de un programa de ejecución donde él establece cuáles son los proyectos prioritarios, quiénes son los responsables, los recursos, cómo va a programar las actividades, ¿sí? Entonces, no sé si vamos entendiendo, si ya alguien tenía claridades sobre lo que es un plan de ordenamiento y cómo se articula con el plan de desarrollo, si conocen el plan de ordenamiento de sus municipios. A ver, ¿quién me dice alguito por allí? Bueno, al parecer, como que todos han leído el plan de ordenamiento de su municipio. Y saben el estado en el que está, si está vigente o no. Correcto. A ver, de San Jacinto, ¿conocen su plan de ordenamiento? No, yo no lo conozco. Bueno, entonces es muy importante que lo conozcan, ¿sí? Que por lo menos se den la tarea de hojearlo, de leerlo. Son planes rigurosos, son mucho más voluminosos que los planes de desarrollo, pero es cuestión de aprender a leer ese documento. Por lo general, para la ciudadanía, es bueno que la ciudadanía lea el documento resumen. Los planes de ordenamiento tienen muchos tomos, pero dentro de esos tomos hay uno que se llama documento resumen. Es muy importante que ese lo lean. ¿Sí me entienden? Bueno, seguimos. Para hacer un plan de ordenamiento, así como se hizo un plan de desarrollo que tuvo un alistamiento y otras etapas, asimismo se hace un plan de ordenamiento. Primero todo el alistamiento, qué tenemos en la mesa, qué autores debo convocar, cuáles son las figuras normativas que se deben de tener presentes, es decir, nos preparamos.
Y después salimos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico de un plan de ordenamiento lleva mucho trabajo de campo, ¿sí? Porque el diagnóstico, además de estar consagrado en documentos, debe estar consagrado en cartografía de último avance. Cartografía que le va a decir al municipio cómo está, ¿sí? Es lo que llamamos los mapas. Los mapas. Esa cartografía es muy importante en la fase diagnóstica y en la fase de formulación. En la fase de formulación, primero conocemos al municipio en el diagnóstico, en sus diferentes subsistemas. Después pasamos a la formulación, que es donde ya se presenta el acuerdo, donde están las normas. Ahí en ese acuerdo es donde ustedes van a encontrar, ¿sí?, cómo se debe construir en el municipio, cuáles son las franjas de retiro, dónde deben de quedar cada cosa, ¿sí? Por lo menos hay personas que quieren construir como quiera, ¿cierto? No, no es así. Para eso existe un plan de ordenamiento que en su etapa de formulación diseñó toda la normatividad que requiere el municipio. Pero todo eso, el diagnóstico y la formulación, debe estar concertada y se hacen mesas de trabajo, al igual como se hizo en los planes de desarrollo. Se hacen mesas de trabajo con la ciudadanía, porque la ciudadanía brinda información, pero también manifiesta sus preocupaciones y genera también propuestas o iniciativas que pueden quedar en un plan de ordenamiento territorial. Entonces se hace la fase de concertación con la comunidad, con la CAR correspondiente, sea CARDIC, CARSUCRE, donde se encuentra el municipio, en la jurisdicción donde se encuentre la CAR, e incluso participa y es la primera que da el aval al plan de ordenamiento. Entonces la CAR estudia el plan de ordenamiento desde el punto de vista ambiental y de gestión del riesgo, ¿sí? Porque esta parte es muy fundamental en un plan de ordenamiento. Entonces, cuando ya la CAR le da el visto bueno al plan de ordenamiento, es cuando ya el plan de ordenamiento que lo están formulando pasa a manos del Consejo Territorial de Planeación. Sí, pasa a manos del Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Territorial de Planeación también le da un concepto técnico, así como lo dieron en plan de desarrollo, da un concepto técnico acá en planes de ordenamiento. Y de allí pasa al Consejo Municipal. El Consejo Municipal le da sus debates, lo estudia, lo lleva a cabildo abierto y le da el pupitrazo final para generarlo como un acuerdo, como una ley de leyes, acuerdo municipal. Y vuelve otra vez el CTP a la tarea. El CTP ayuda a hacer seguimiento al plan de ordenamiento en determinadas fases. Un ejemplo, cuando se está haciendo revisión y ajuste o cuando se hace alguna modificación, es muy importante que el municipio llame al CTP para que éste se entere de que se están haciendo cambios o modificaciones al plan de ordenamiento. Entonces, como para otra vez retomar sobre qué es el ordenamiento del territorio, podemos decir que es un proceso, ¿verdad?, que permite orientar el desarrollo del territorio y regula la utilización, transformación y ocupación del espacio. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. El ordenamiento territorial orienta, ojo, orienta, guía, ¿sí? Es un orientador del desarrollo del territorio. ¿Por qué? Porque él busca regular cómo se utiliza, cómo se transforma y cómo se ocupa el espacio. De acuerdo con la estrategia de desarrollo socioeconómico y en armonía con ¿quién? Con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. ¿Por qué esto tiene que hacerse de acuerdo con la estrategia de desarrollo socioeconómico? Porque no es lo mismo tener un ordenamiento del territorio para una ciudad o para un municipio, ¿verdad?, que sea totalmente minero, o para un territorio que sea totalmente turístico, ¿cierto? Entonces, allí uno tiene que mirar las estrategias de desarrollo socioeconómico. También tiene que ver el medio ambiente, porque la idea es que las actividades socioeconómicas no atropellen al medio ambiente, ¿sí? Que por lo menos los cauces o los ríos no sean contaminados, por lo menos sobre todo en estos territorios que son muy mineros, ¿verdad? Estos territorios muy mineros, por la falta de normatividad, de cultura, de regulación, han afectado mucho el medio ambiente. Y también se tiene que revisar las estrategias de tradiciones históricas y culturales.
Bueno, en conclusión, el ordenamiento territorial o el ordenamiento del territorio busca inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación de este que se ajusten a una imagen objetivo que es fijada previamente. Un municipio que de pronto carece de algunos equipamientos, de pronto carece de una plaza de mercado, carece de parques, sí, eh, tiene arroyos contaminados, viviendas en zonas de alto riesgo. Entonces, esa es la imagen de hoy. Ahora tenemos que visionar cuál es la imagen que deseamos ver, ¿sí? Dentro de 12 años. Y esos 12 años están en un plan de ordenamiento de alguna manera orientado por paquetes de proyectos de cada 4 años. Y por eso es que aquí cada alcalde asume lo suyo, ¿sí? Cada alcalde tiene que respetar las normas medioambientales que están en el plan de ordenamiento, tiene que respetar las normas urbanísticas, ¿sí? Tiene que respetar las normas de gestión del riesgo, etcétera, etcétera, con la intención de brindarle siempre desarrollo a la comunidad que habita en el municipio. Entonces, en conclusión, ese documento que nosotros vemos, que es grandote, que están en las secretarías de planeación, porque es la que coordina esto también, es un instrumento técnico y normativo. Es un documento, pero es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo. Y allí vamos a encontrar todas las acciones de las que he hablado. Pero la idea es que esto salga como un pacto social, ¿sí? Entre la población, la institucionalidad con su territorio. Aquí les hablaba un poco, ahora rato, que el alcalde tiene como obligación principal mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, fíjense, tiene 3 herramientas fundamentales, tiene muchas más, pero hoy vamos a hablar de 3. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que tiene un alcalde? Primero, hacer cumplir su plan de ordenamiento. Segundo, hacer cumplir su plan de desarrollo. Y tercero, tener un presupuesto bien hecho. Con un presupuesto bien hecho, el alcalde ejecuta su plan de desarrollo y ejecuta su plan de ordenamiento, ¿sí? Entonces, la idea es que estas ejecuciones de obras físicas y de control urbano y rural, ¿sí? Que están concebidas en el POD, ¿sí? Se realicen. Por lo menos este alcalde de ahora tiene ¿cuánto tiempo? Ya le quedan 3 años y medio, ¿verdad? Pero en realidad son 4 años que tiene para generar todos esos proyectos de infraestructura y equipamiento en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces la intención siempre de un plan de ordenamiento es velar que en el largo plazo el municipio o el distrito, ya los departamentos antes no tenían planes de ordenamiento, ahora tienen, sean más productivos, equitativos y sostenibles. ¿Por qué las 3 cosas al tiempo? Porque hay municipios que se han basado en ser productivos, pero no son equitativos ni sostenibles. Cuando yo produzco de manera sostenible es porque yo armonizo la economía con el medio ambiente, la economía con el cambio climático, gestión del riesgo, ¿sí me entiende? Y la parte equitativa es porque siempre se le debe dar lo necesario a todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un plan de ordenamiento va a generar siempre calidad de vida en todos los habitantes. No sé si vamos bien, si van entendiendo, cualquier cosa me interrumpen y me dicen, Angélica, no entiendo, o va rápido, yo sí quisiera como saber. Angélica, quería anotar algo sobre el tema concreto de ovejas. Acá en ovejas, esquema de ordenamiento territorial. Yo creo que está totalmente obsoleto. Es decir, mira, aquí hay zonas de expansión urbana que ya tienen entre 10 y 15 años que ya se convirtieron en barrios y aún aparecen que son zonas rurales. Y es una extensión del municipio que es urbano. Entonces, todavía no han hecho la actualización de ese esquema de ordenamiento territorial que delimita por lo menos la zona urbana. Entonces, está totalmente desactualizado. Ok. Miren, bueno, se lo voy a decir ahora, no como facilitadora, sino como consultora. Yo he trabajado en 2 oportunidades con el DNP, con el Departamento Nacional de Planeación. Una vez trabajé con planes de desarrollo y después con planes de ordenamiento. ¿Qué ocurre con los planes de ordenamiento principalmente acá en la costa? Y es que a veces los alcaldes no dimensionan el valor económico
que tiene hacer un plan de ordenamiento. Cuesta plata. Pero entonces a veces creen que eso no cuesta. Entonces usted sabe que es levantar toda una cartografía, emitir, eso lleva un gran número de profesionales. ¿Y qué pasa? Que a veces por no hacer esa gran inversión, los planes de ordenamiento, y se les olvida que tienen que cumplir con los planes de ordenamiento, los planes de ordenamiento se van venciendo en su tiempo y van quedando desactualizados. Entonces, es un problema no solamente por aquí, sino a nivel país, donde están los municipios muy con planes de ordenamiento de primera generación. La ley de plan de ordenamiento salió en el 97, la ley 388 del 97 es la ley que habla sobre los planes de ordenamiento. Y sin embargo quedó muy corta. Después salieron decretos reglamentarios y muchas otras normas más. Pero, ¿qué pasa? Que los municipios en realidad empezaron a hacer sus planes por allá en el año 2000, 2001. Creo que el de ovejas es de 2004, si no estoy mal, es plan de ordenamiento de ovejas de 2004. Bueno, el asunto es que estos planes en su momento, cuando se hicieron, los municipios estaban como muy inexpertos y quedaron planes con muchos vacíos, vacíos cartográficos, no tuvieron mucho en cuenta la parte de la gestión del riesgo. Antes eso casi no se tenía presente y hoy en día es muy riguroso eso. Que otros temas no se tenían presente, no se tenía presente los temas de conurbación, ¿sí? Los temas de alguna manera de las interrelaciones urbanas con la región, porque recuerden que los territorios no son islas, ¿sí? Hay territorios que comparten problemáticas de ordenamiento del territorio. Por lo menos hay municipios que comparten una sierra, comparten un arroyo, comparten un acuífero, ¿sí? Entonces, esos temas los tiene que revisar un plan de ordenamiento territorial. Por lo menos en ovejas, de lo que conozco de ovejas. Ovejas tiene una zona alta, que es allá donde está Chengue, no me acuerdo, Chengue, Don Gabriel, para allá, ¿cierto? Zona alta. Ya después bajamos y ya está como que la parte urbana y unos corregimientos cercanos. Pero si uno sigue bajando, ya está está La Peña, Flor del Monte. ¿Y qué hace un plan de ordenamiento? Empieza a estudiar esa geografía que tiene ese municipio y le dice al municipio, oiga, acá en la zona alta los cultivos más adecuados son estos. Acá en la zona media, por decirlo así, es importante que usted se dedique a estas actividades económicas. Y acá en la zona baja, donde está Canutal, Canutalito, todo eso, es importante que usted se dedique mejor a estas otras actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no leemos los planes de ordenamiento y vamos ejecutando proyectos y los consagramos en los planes de desarrollo y vamos ejecutando proyectos sin escuchar qué nos dice el territorio, sin entender cuál es la vocación del uso del suelo. Y por eso vemos muchos proyectos fracasados, de proyectos productivos, de todo tipo, ¿sí? Los vemos fracasados porque no aprendemos a escuchar o a ver o a entender cuál es el territorio que estamos ocupando. Y al contrario, generamos desorden, generamos crisis, por lo menos a veces empezamos a generar crisis entre la parte agropecuaria y la parte ambiental. Y vemos a muchos campesinos que tienen a veces malas tradiciones. Un ejemplo de rotación de cultivos, si se podría decir así, de rotaciones de cultivo, que a veces le hacen daño al suelo, que el suelo va perdiendo fertilidad. Entonces, eso lo estudia un plan de ordenamiento, porque el plan de ordenamiento le va a estudiar los tipos de suelo y dice, vea, este era un suelo para los que son ingenieros agrónomos. Yo soy economista, pero me ha tocado aprender un poco de esto. Entonces dice, no, mira, esto es un suelo tipo 2, es muy fértil. Y han pasado 50, 60 años y ese suelo no es el mismo. Fíjense que antes la zona rural era muy apetecida para vivir, era económicamente también atractiva y hoy en día no tiene el mismo rendimiento, los suelos no tienen los mismos rendimientos, nuestros espejos de agua se han secado, los agüeyes, etcétera, etcétera, se han secado. ¿Por qué?
porque desde un comienzo no se le prestó atención a este tema del ordenamiento territorial. Entonces pretendemos proponer cosas en los planes de desarrollo sin primero revisar un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces no sé si ustedes de pronto tengan alguna anécdota o algo que de alguna manera les haya quedado claro con esto que estamos hablando, así de pronto como lo expresó Jairo. Muy buenas tardes, José Odiel de Ovejas. Sí, adelante. Pues, así como dijo el compañero Jairo, pues en Ovejas el plan de ordenamiento territorial está como obsoleto. Y nosotros haciendo las mesas de trabajo para sacar el concepto del plan de desarrollo cuando se trabajó, tuvimos la oportunidad de tener al presidente actual del Consejo Municipal de Ovejas y nos decía que Carl Sucre estaba haciendo un estudio o había tomado la determinación, pero no se la ha comunicado a las comunidades rurales, donde no permitía o no va a permitir talar más la vegetación. O sea, que no podían sembrar. Entonces, queda preocupante una, porque se está acabando el ecosistema, se está rompiendo el ecosistema porque nos decía el presidente en ese momento que Carl Sucre llegó a socializar ahí en el consejo, donde decía que las altas montañas o las faldas donde se concentra la humedad y los arroyos la estaban talando mucho los campesinos para cultivar. Sí. Y no se hace eso, por el otro lado también viene la problemática de la alimentación para la comunidad en general. Sí. Ovejas ha tenido ese problema con el plan de ordenamiento territorial. Los alcaldes, este está comenzando, pero los anteriores no han tenido de tomarse la tarea del plan de ordenamiento territorial. Aquí ha crecido Ovejas hacia la zona rural. O sea, no tienen la proyección hacia dónde tiene que crecer el municipio. O sea, yo lo veo totalmente, no sé si estaré equivocado, los compañeros me puedan corregir, que se va buscando hacia adentro, hacia la zona rural. No se está utilizando la troncal de Occidente ni otro lado, sino siempre hacia un mismo lugar. Una. Dos, no se ha podido meter en el plan de ordenamiento territorial. Hay sectores que el municipio no ha podido hacer nada porque pertenece todavía a la zona rural. A ver, desde el sector Alto del Rosario y ya lo que es la Ciudadela, Pradera, Santa Teresa, no se les puede pavimentar porque no están dentro del plan de ordenamiento territorial. Simplemente tienen lo básico, acueducto y alcantarillado y luz, pero los demás servicios como gas y cuestiones creo que unos no tienen porque no se encuentran desde el plan de ordenamiento territorial. O sea, son ¿cómo te puedo decir? Necesita servicios básicos, pavimentación, gas natural, etcétera, por un lado. Correcto. Los alcaldes, como dije anterior, y el presente, se ha presentado un inconveniente con el estadio de softball. O sea, porque el plan de ordenamiento. Se entrecorta la comunicación. Se está entrecortando. Se le escucha robotizado. Sí, se le escucha robotizado, señor José. Aló. Sí. Ok. Bueno, fíjense que aquí el señor José habló de varios problemas, ¿verdad?, que existen en el municipio. Hola, hola, sí. Es que se le escucha entrecortado. Ahí me escucha. Angélica y todo, yo Señora. quiero hacer un aporte Sí, vamos a escuchar a la respecto- señora Inés. con respecto a lo que se ha venido tratando. Quiero compartir esta experiencia que hemos vivido a nivel de organización
los planes de los planes de ordenamiento son una estrategia importante y más porque si son bien Bueno, utilizados, para redondear la nos idea, dan ciertas ¿me prioridades. escucha? Por ejemplo, o sea, les voy a hablar del caso específico de las plantaciones de cacao. Hay un caso especial. En algunos lugares, por el mal uso de suelo, se está presentando que tienen altas concentraciones de cadmio, que es un material pesado. ¿Concentraciones de qué, perdón? De cadmio, que es un mineral, que es un material pesado, que a nivel internacional es vetado en los mercados porque es considerado como uno de los minerales que es altamente cancerígeno, que producen cáncer. Entonces, cuando uno manda muestras de cacao y se presenta altas concentraciones de este mineral, las rechazan. Hay en zonas del país, aquí en Colombia, que no pueden comercializar a nivel internacional porque tienen altas concentraciones, mientras que nosotros, los territorios de acá, no tenemos esa presencia. ¿Por qué? Por un mal uso de suelos, por la concentración de agroquímicos y también por presencia de minería. O sea, cuando un plan de ordenamiento dice, así como tú estás expresando, esta zona es apta para estos cultivos, que acá en San Jacinto lo tenemos, se deben realizar las prácticas que se dicen, porque eso después se le revierte a los productores, a los campesinos. ¿Por qué? Porque son suelos que no son aptas para esa actividad y como dentro de cada ecosistema hay animales o hay presencia de especies que se dedican a reconstruir ese suelo. Cuando esa capa vegetal se daña, encontramos que vamos a tener más, o sea, no se van a desechar, no se van a eliminar toda esa cantidad de químicos y es un problema grave. Entonces sí, o sea, hago la anotación porque es bueno tenerlo en cuenta y es necesario tener estas especificaciones sobre uso de suelos. Muy bien, señora Inés, gracias. Doctora, yo quería decir algo. ¿Aló? Sí, ¿quién Sí, habla? aló, doctora. Habla José Samia. Bienvenido, señor José, lo escuchamos. Bueno, habla José Samia, presidente de Acción Comunal acá del corregimiento Jesús María de Palmito. Bueno, pues muy interesante pues lo que se está tratando hoy, ¿no? Porque esto es realmente importantísimo y ojalá pues que los alcaldes prestaran atención más a esto y que de pronto si nosotros pues nos ponemos en esto a de pronto dialogar con ellos de que esto se cumpla, esto sería excelente. Pues acá usted hablaba de la cuestión del plan de ordenamiento territorial, pues muchas veces pues los municipios pues tienen problemas en la parte limítrofe. Muchas veces pues nosotros acá como municipio de Los Palmitos tenemos un problema con la parte limítrofe con Cincé y tenemos un problema en la parte limítrofe con el municipio de Ovejas. Pues según la parte por donde llega el municipio de Los Palmitos es el arroyo Mula. Y pues según el municipio de Ovejas llega al arroyo Palmito. Un aproximado de alrededor de unos 2-3 kilómetros hacia acá. Después del arroyo Mula, hacia acá. Entonces, vemos que cómo se puede arreglar esto, porque es algo pues que muchos de los cultivadores tienen esas tierras allí que pertenecen al municipio de Los Palmitos, pero que hoy está en el municipio de Ovejas. Su CISBEN está acá, todo está acá, pero según el municipio está allá en el municipio de Ovejas. Entonces no hay nada de un beneficio para estos productores por parte del municipio, sí, según el municipio pertenecen allá y estos están totalmente en abandono. Entonces, la pregunta mía sería, ¿qué podemos hacer nosotros como municipio de Los Palmitos y Ovejas como municipios? Y nosotros como líderes sociales respecto a esto. De pronto, tratar de que los alcaldes se reúnan, de que dialoguen sobre esto, para que esto llegue a un feliz término. Bueno, señor. María Angélica, ¿me escucha?
Sí, sí, adelante. ¿Me Yo escuchan? quiero decir algo. Sí, En Los adelante. Palmitos se actualizó el esquema de ordenamiento territorial en pasada administración y, la falencia que hubo en las pasadas administraciones fue que hicieron proyectos de vivienda dentro de la zona urbana del municipio y tenían que construirla en la zona rural porque el municipio de Los Palmitos tiene parte, o sea, la zona urbana del municipio de Los Palmitos tiene parte dentro de la zona rural. Entonces, el nuevo esquema pudo facilitar eso para que pudieran hacer nuevos proyectos productivos o proyectos de vivienda dentro de la zona urbana del municipio de Los Palmitos. Y es importante ese esquema porque el municipio de Los Palmitos eh, tiene su falencia de que puede crecer para su parte más indicada, porque el esquema lo está autorizando así. Entonces, es muy importante esos esquemas porque uno sabe a dónde se puede parar y a dónde no se puede parar. Dónde puede construir y dónde no puede construir. Y para dónde puede construir. Porque el municipio de Los Palmitos lo tenía hasta en la zona urbana hasta 2 pisos. Ya hoy pueden construir hasta 4. O sea que hubo una gran injerencia en ese ordenamiento, ese esquema de ordenamiento. Gracias. Bueno, nos agradecemos. Angélica, ¿Sí? ¿Quién habla? le habla Segundo de acá de Los Palmitos. Adelante, señor Segundo. No, mire, acá en el municipio de Los Palmitos tenemos varios problemas con la cuestión del territorio, de los linderos. Acá el año pasado tuvimos varias reuniones con el equipo constructor que andaba trabajando el tema ese, porque acá son varios problemas que tenemos con algunas comunidades. El caso Bajo de la Alegría, que recibe los beneficios de Los Palmitos y no sabemos si pertenece a San Pedro o acá. El caso de Moralito, que también reciben beneficios de Los Palmitos y no sé si pertenece a Cincé. Lo mismo Sabana Pedro. Y así hay otras comunidades más que tienen ese problema. Entonces decía José María que ya eso lo habían actualizado, pero prácticamente no sabemos cómo quedó eso, porque tampoco se tiene idea para dónde va a crecer el casco urbano. Es un problema que tenemos aquí, entonces pues no conocemos el plan de ordenamiento territorial. Bueno, Como eso. fíjense que va quedando aquí como una lección aprendida de lo que hemos conversado, ¿no? Que debemos conocer el plan de ordenamiento. Entonces, si los que estamos aquí presentes son consejeros territoriales de planeación, pueden pedirle por escrito, solicitarle, vamos a cerrar los micrófonos, ¿sí? Podemos solicitarle a... podemos solicitarle a la Secretaría de Planeación una socialización del plan de ordenamiento o solicitarle copia, ¿sí?, del plan de ordenamiento pues para estudiarlo, ¿sí? Es una manera como de ir subsanando esta falta de información. Lo otro es que si ustedes ya tienen el plan de ordenamiento, es aprender a leerlo y revisar dónde existen las principales problemáticas. Por lo menos para la pregunta que hizo el señor José Samia, y por lo que ahora ratificó su compañero, pareciera que hay problemas de conflictos limítrofes, ¿sí? En los límites que tienen los municipios, el municipio de Los Palmitos con sus municipios cercanos. Allí, pues, si efectivamente existen, si jurídicamente se comprueba que existen conflictos limítrofes, pues lo más seguro es que los alcaldes tengan que reunirse, solicitar a la asamblea departamental los cambios que se tengan que dar, porque eso sí ocurre en muchos municipios. Un ejemplo, nosotros queremos que el alcalde nos beneficie a nosotros con ciertas cosas, pero resulta que nuestro predio paga impuestos en el otro municipio, ¿sí? Por ponerle un ejemplo. A veces tenemos municipios con un desorden catastral, donde los predios de alguna manera no están debidamente registrados, y eso trae problemas en la titulación de predios, trae problemas incluso en los proyectos productivos de ustedes. Ha existido mucha asistencia. Y arroz.
Vamos a colocar los Ahí micrófonos donde en está sentado silencio. todo está el arroz. Listo, Angélica, dale, continúa. Gracias. Existe municipios, un ejemplo donde a veces vemos que existe mucha informalidad de tierras, ¿sí? O existen problemas de dónde están ubicados los terrenos. A veces tenemos terrenos que están en esa parte limítrofe y entonces uno dice, no, pues que yo vivo en Los Palmitos y mi terreno es de Los Palmitos y resulta que vamos y miramos el predio desde el origen, que es Agustín Codazzi, y resulta que mi predio está registrado en Ovejas. Entonces, si llegó un ejemplo, una organización a Los Palmitos para beneficiar a los pequeños productores, pero tienen que demostrar que son titulares de esos terrenos, ahí a veces uno va como perdiendo la oportunidad por estos problemas, ¿sí? De alguna manera que tiene el territorio. Entonces, miren la importancia que tiene, uno, que el municipio, que la administración municipal en cabeza del alcalde y de la Secretaría de Planeación, también de los otros secretarios de despacho, tengan presente tener un plan de ordenamiento actualizado. 2, que se cumpla. 3, socializarlo con la comunidad para que la comunidad entienda lo importante que es cumplir un plan de ordenamiento. A veces, cuando existen cambios de administración, el alcalde anterior, un ejemplo, al alcalde no le voy a echar la culpa al alcalde, de pronto la administración, vamos a hablar de la administración en general, porque es un equipo de personas gobernando, de pronto no le prestaban atención al control urbanístico y la gente pues de alguna manera construía sus casas sin mucha o muy poca o nula reglamentación. Y de pronto en un cambio de administración viene otro y empieza a hacer control urbanístico, ¿sí? Entonces a veces vienen los descontentos, pero si eso a fulanito no le pidieron, ¿no? Aquí, independientemente que se cambie o no de administración, hay que cumplir los planes de ordenamiento. Alberto Lora está levantando la mano. ¿Va a opinar algo? Bien. Bueno, aquí en la pantalla estamos viendo que los planes de ordenamiento están clasificados según sus números de habitantes. Se le llamará plan de ordenamiento territorial a los territorios que superen los 100.000 habitantes. En este caso estamos hablando de acá en Sucre, solamente pues Sincelejo supera los 100.000 habitantes, ¿verdad? Pero ya aquí estamos hablando de las grandes ciudades e incluso hay municipios grandes que llegan a tener planes de ordenamiento. Planes básicos de ordenamiento son aquellos municipios o territorios que tienen una población entre 30.000 y 100.000 habitantes, ¿sí? 30.000 y 100.000 habitantes. Entonces, aquí es muy importante revisar que muchos municipios, ¿sí?, cercanos a nosotros corresponden a planes básicos de ordenamiento territorial. Y ya los municipios que son muy pequeños, que tienen menos de 30.000 habitantes, pues tienen esquema de ordenamiento, como el caso de Ovejas, Chalán, creo que Los Palmitos también tienen menos de 30.000 habitantes, entre otros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En las clases de normas. Entre un municipio tenga mayor número de habitantes, tiene obviamente un territorio más grande, sí, y necesitará mayores normas para poder regular el ordenamiento de su territorio. Y así pues lo exige la ley. En lo que corresponde a lo que debemos de tener presente, primero, que el plan de ordenamiento nos ayuda a tener una visión de futuro del municipio. A veces nosotros no visionamos, ¿sí?, qué tanto va a crecer un municipio y nosotros decimos, ay, pero es que el cementerio nos quedó adentro de la zona urbana, porque no visionaron el crecimiento urbanístico del municipio, no visionaron hacia dónde debía crecer el municipio. Por lo menos en el ejemplo que daba el señor ahora rato, es muy importante que las alcaldías tengan con claridad hacia dónde debe permitir que la gente construya, ¿sí? Hacia dónde debe crecer un municipio. Sus equipamientos, un ejemplo, un equipamiento hoy en día como un cementerio ya no es igual que hace 20, 30 años atrás. De un equipamiento de este índole, el plan de ordenamiento le da unas directrices hacia dónde debe quedar ese equipamiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera en el pasado, muchos administradores o gobernantes se equivocaron en ciertas
o fueron muy permisivos en cómo el territorio se iba ordenando o desordenando, pero ya hoy en día existen muchas normas que no son solamente del uso de una administración municipal, sino también de ustedes como líderes y como Consejo Territorial de Planeación. Bueno, la intención aquí es que esta visión de futuro tenga una perspectiva regional y departamental. ¿A qué me refiero con eso? Vea, existen municipios que pueden prestar servicios regionales y departamentales. Antes nosotros veíamos que cada municipio tenía un matadero, ya no. Los mataderos están prohibidos de alguna manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera existen normas en el país que nos indican que deben cumplir ciertas medidas fitosanitarias, ¿sí? Todo este asunto del INVIMA, de la sanidad. Entonces, a los municipios les cuesta mucho ahora tener un matadero que hoy en día se llaman frigoríficos o se les llama plantas de sacrificio animal, correcto, o se les llama centros de faenado. Entonces, de alguna manera, ya lo que vemos alrededor de ellos son frigoríficos, ¿cierto? Que son regionales. Pero a veces crean estos equipamientos grandes sin tener en cuenta a veces la condición del pequeño productor, del que tiene 2 o 3 vaquitas, ¿sí me entiendes? Entonces, esas son cosas que se tienen que ver cuando uno está haciendo el plan de ordenamiento y cuando se está haciendo el plan de desarrollo. A veces tenemos un acuífero, por lo menos por acá pasa el acuífero de Morroa, ¿sí? Que llega a tener corrientes de agua subterráneas hasta el Carmen de Bolívar. Pero entonces, si el municipio es productor de agua porque tiene buenos acuíferos, el plan de ordenamiento tiene que velar por ello y protegerla. Sí, protegerla. Un ejemplo, cerca de un acuífero, evitar la tala de árboles, más bien promover la reforestación y cositas así. Porque a veces el acuífero es el que nos permite que no solamente el municipio donde yo vivo, sino los otros municipios alrededor tengan agua, ¿sí? Tengan agua. Entonces, a veces los municipios no tienen, otro ejemplo, a veces los municipios no tienen condiciones geográficas y de suelo para tener un relleno sanitario. Antes todos los municipios tenían sus propios botaderos de basura. Hoy en día se le llaman relleno sanitario y debe cumplir toda una normatividad. Entonces uno dice, ay, pero es que aquí nosotros no tenemos. Entonces el otro municipio dice, yo sí tengo, pero recibo basura de 6 municipios. No, es porque ese municipio tiene un territorio, tiene un suelo que es apto y que cumple unas condiciones y que el alcalde tiene que velar porque se cumplan, que tenga no sé cuántos kilómetros de retiro con la zona residencial, que su suelo sea de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, los municipios buscan encontrar dónde pueden tener soluciones regionales, ¿sí? Y dónde ellos pueden dar soluciones regionales para problemas regionales, ¿sí? Regionales o departamentales. Otro tema es las estrategias y directrices del desarrollo económico del municipio. Ahora ratico les colocaba el ejemplo de que muchos municipios ya tienen una vocación económica marcada. Hay municipios que son, por lo menos los municipios que están en el eje cafetero, ¿verdad? Ellos tienen una vocación económica marcada por el turismo y la parte de sus cafetales, etcétera, etcétera. Existen otros municipios que de pronto son muy turísticos, tienen a veces un turismo de sol y playa, otros tienen otro tipo de turismo, de paisaje, de aventura, no sé. Y así, de alguna manera, los municipios también con plan de ordenamiento ayudan a definir y a mejorar el desarrollo económico del municipio. Cuando se tienen propuestas y se tienen normas claras, ¿sí? Eso es muy importante allí. Las políticas de conservación de su patrimonio cultural. Esto cada día toma mayor importancia. El plan de ordenamiento tiene que revisar si el municipio tiene patrimonio o no, un patrimonio cultural, y salvaguardarlo. Son unas políticas del orden nacional, cómo se salvaguarda, cómo se conserva el patrimonio cultural de los municipios. Un ejemplo, ¿qué tal si Barranquilla no salvaguardara su carnaval? ¿Cierto? ¿Qué tal si allá en Nariño no salvaguardaran la fiesta de negros y blancos, etcétera? O Sincelejo, sus fiestas del 20 de enero, y así, ejemplo, por lo menos San Jacinto, ¿sí? Con sus festivales, Oveja con su festival de gaita. Entonces,
nosotros tenemos territorios que tienen unas grandes tradiciones y un patrimonio cultural que a veces están ligados de muchas cosas y que tenemos que conservarla, y eso sí tiene relación con el ordenamiento del territorio. ¿Por qué? Porque el ordenamiento del territorio tiene que generar las condiciones para que ese patrimonio cultural le genere beneficio al municipio. Otra cosa es las regulaciones sobre la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente. Por lo menos un ejemplo, nosotros estamos llenos de un territorio que pertenece a los Montes de María, que es muy bendecido por su parte medioambiental, ¿cierto? Pero que muchas veces se ha visto afectado. Aquí están escribiendo que no escuchan nada. Stephanie. Stephanie, exacto. Y bueno, Joel dice que tiene problemas de conexión. No sé si los demás compañeros logran escuchar pues bien, o de pronto solo es de pronto la señal de Stephanie. Escuchan todos perfecto. Se escucha bien, se escucha bien. Yo escucho Ok. perfecto. Y estamos escuchando. Bueno, Ok. muchas gracias. Lo que pasa es que igual tenemos que estar atentos a que todos escuchen, entonces Yo sí escucho bien. nos preocupamos si alguno no está escuchando bien. Bueno, seguimos en las regulaciones sobre la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente. Vean, aquí no solamente es la administración municipal mediante un plan que es norma de normas, sino también nosotros como Consejo Territorial y como líderes de conocer ese plan de ordenamiento para regular. Un ejemplo, a veces tenemos relictos de bosque seco tropical, que son muy pocos, ya se ve, y Montes de María tiene todavía esa gran bendición, hay que cuidarlos. Y hay que cuidarlos de tal manera y conocer la letra menuda de la norma de normas, en este caso serán los planes de ordenamiento, para saber, vamos a silenciar los micrófonos, para saber cuáles son suelos de conservación, cuáles son suelos de protección, cuál es el uso y manejo que se le debe dar a cada cual, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, por lo menos ahí en San Juan, ¿verdad? Es donde están los Colorados, ¿es así? Sí, es en San Juan. Sí, en San Juan. Bueno, fíjense, eso es todo un suelo protegido allí, ¿sí? Por San Onofre tenemos el Corchal del Mono Hernández, y no sé, no recuerdo más así dentro de la geografía de Montes de María, pero entonces es muy importante conocer cuáles son los suelos de protección y de conservación, dónde el agricultor puede producir y dónde no puede producir, dónde él de pronto le está haciendo daño a un acuífero, y si en realidad la comunidad rural, que donde más que todo está la concentración de los recursos naturales, conoce de la importancia de lo que tiene alrededor. Cómo el ciudadano debe convertirse en un salvaguarda del medio ambiente, ¿sí me entienden? Un vigilante, en el sentido de que ustedes recordarán, yo soy muy jovencita, ustedes recordarán que antes uno decía de que el clima era mejor, que estos soles no eran así tan dañinos como los de ahora, ¿cierto? Eso lo recordamos nosotros. Entonces ahora hoy hablamos del cambio climático y hablamos de la adaptación al cambio climático. Eso tiene que ver con el ordenamiento del territorio, porque nosotros ahora tenemos que generar microclimas, ¿sí? Porque de alguna manera la obra perversa del hombre ha hecho que lo que debía conservarse y preservarse se haya dañado. Y por eso hoy carecemos un poco de agua, por eso los cultivos a veces están afectados. Hace unos años escuchaba una discusión en todo Montes de María si se debía o no permitir la teca, hasta dónde se debía permitir la palma aceite que venía por allá de María la Baja. Entonces, son temas que corresponden a planes de ordenamiento territorial. En la prevención de riesgos y amenazas naturales, como les decía, tenemos que conocer, por lo menos los planes de ordenamiento nos dice cuáles son los suelos donde hay movimientos masa. Movimientos masa son deslizamientos, ¿no? De rocas, de tierras, así, donde hay amenazas por inundaciones, donde hay amenazas por avenidas torrenciales, y hay otros tipos más de amenazas. Pero entonces esto es muy importante porque esto es lo que le va a permitir a la alcaldía decidir dónde van a estar sus proyectos. No pueden hacer ningún tipo de construcción donde existan suelos que generen riesgo y amenazas, ¿sí?
Y eso también lo tiene que saber el ciudadano. Nosotros no podemos como alcaldía permitirle a un ciudadano que construya en un suelo que es inundable. ¿Por qué? Porque después vienen los problemas. En un suelo que sabemos que es una loma y que de pronto más adelante se vaya a tener un deslizamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo interesante de un plan de ordenamiento, de que de alguna manera si uno lo aprende a estudiar y si está bien hecho, que esa es otra situación, que esté bien hecho, él nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Lo otro es las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales. También un plan de ordenamiento le va a permitir a la ciudadanía, a los territorios, saber dónde pueden tener relaciones de acueducto, de relleno sanitario, si de pronto ellos llegan a un acuerdo de que solos no pueden, que tienen que unirse y hacer una asociación de municipios, llámese área metropolitana, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es una de las puntos que debemos de tener en cuenta a la hora de sentarnos a hacer un plan de ordenamiento. Bueno, otra de las cosas, no sé qué pasa aquí, aquí. Otra de las cosas que debemos de tener presente es que en un plan de ordenamiento, cuando lo vayamos a leer, existe un componente general, ¿sí? Que él aclara, señala todos los objetivos y estrategias generales de todo el municipio, ¿sí? En materias de comunicaciones entre el área urbana y el área rural, clasifica, este componente general dentro de un plan de ordenamiento es el que nos dice, esto es suelo urbano, esto es suelo rural, esto es suelo de expansión, ¿sí? Esto es suelo de expansión, etcétera, etcétera. Un ejemplo, esa clasificación del territorio, en lo que decía un compañero ahora rato, nos aclara, ¿sí?, hacia dónde debe crecer el municipio. Cuando decimos, esto es de expansión urbana, vea, es que está permitida la expansión hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, ¿sí? Vea, hasta aquí llega el suelo urbano. Esta es zona rural, esto es suelo suburbano, ¿sí? Entonces, eso lo da, dentro de un plan de ordenamiento, usted tiene que irse un componente general. Eso es como un capítulo que tiene el plan de ordenamiento. Y le dice eso, cuáles son las delimitaciones de las áreas que debemos proteger y cuáles son las determinaciones de las zonas expuestas a amenazas y riesgos. Entonces, los planes de ordenamiento están hechos como por segmentos o por componentes y cada componente le da una información. El componente urbano le habla de cómo deben ser las vías, cuál debe ser el plan vial, ¿sí?, cómo deben estar jerarquizadas las vías, cuál es el plan de servicios públicos domiciliarios, dónde deben funcionar las lagunas de oxidación o las plantas de tratamiento de servicio de acueducto y alcantarillado, ¿sí me entienden? Y nos debe decir cómo deben realizarse los programas de vivienda de interés social y de mejoramiento, cómo son todas las normas urbanísticas, ¿sí?, cómo es la construcción, la expansión, la consolidación del municipio en materia de normas urbanísticas. Y en la parte rural, ¿sí?, nos habla de las delimitaciones de las áreas de conservación y protección, nos habla de dónde deben de quedar las zonas consideradas como suburbanas, cómo identificamos un centro poblacional, ¿sí?, rural, cómo determinamos los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y cómo, esta es muy importante para muchos campesinos, cómo se expide las normas de la parcelación de predios rurales para viviendas destinados a viviendas campestres. Y aquí de pronto hace falta algunas, y es cómo nosotros sabemos cuando hay conflictos de uso de suelo. Eso es muy importante porque los conflictos de uso de suelo y lo que son los mapas de uso de suelo, de vocación de uso de suelo y de conflicto de uso de suelo, nos va a decir cómo estamos en el municipio. Existen municipios que tienen conflictos de uso de suelo muy marcados o muy álgidos, muy graves, porque estamos subutilizando o sobreutilizando el suelo. Yo les voy a colocar un ejemplo. Ustedes se dan cuenta que en los planes de desarrollo existen proyectos como modelos de reconversión productiva. Vamos a pasar de un modelo muy pastoril a uno forestal o silvopastoril, un ejemplo.
Eso es porque responde a unos estudios, ¿sí? A veces tenemos unos suelos que eran muy dados a la agricultura, pero que le metimos mucha ganadería extensiva. Eso de alguna manera dañó los suelos, ¿sí? Entonces se generan los conflictos de uso de suelo. Y como para ir culminando los capítulos del plan de ordenamiento, él tiene un capítulo muy importante que se llama programa de ejecución. Allí es donde se definen esas actuaciones obligatorias que se deben ejecutar en el territorio. ¿Cuándo? Cada 4 años. Entonces, es allí donde tienen como el gran machete los alcaldes cuando revisen sus planes cuando vayan a hacer sus programas de gobierno y vayan a hacer los planes de desarrollo, en revisar los planes de ordenamiento, revisar los programas de ejecución. Si se considera que el plan de ordenamiento está muy desactualizado y ya no aplican ciertas cosas, bueno, ya eso lo harán bajo un criterio muy técnico, muy bien justificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia salen, creo que, normas diariamente, ¿sí? Entonces es muy importante revisar toda la normatividad que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Aquí habla de los determinantes del ordenamiento del territorio. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes los fija la CAR correspondiente. Un ejemplo, para el caso acá de Sucre, hay 2 CAR. Está CAR Sucre y está Corpo Mojana, ¿sí? Según la jurisdicción de los municipios. En Bolívar, sé que para San Jacinto, San Juan, está CARDIC, ¿sí? Que son las corporaciones autónomas regionales que establecen cuáles son las directrices en tema ambiental, ¿sí? Entonces, ellas de alguna manera le dicen a los municipios cuáles son todas esas normas, ¿sí? Que deben de tenerse presente en un plan de ordenamiento, ¿sí? Que sean armónicas o coherentes para plan de ordenamiento de determinado municipio. Les hablaba también que en la fase de elaboración de un plan de ordenamiento, ahí están ustedes. Además de los actores públicos y de los actores privados, están los actores comunitarios, la población civil, los resguardos indígenas, las comunidades afrodescendientes, está el Consejo Territorial de Planeación, están todos los actores privados como gremios económicos, inversionistas, las empresas de servicios públicos, todos estos tipos de actores tienen que sentarse a hacer el plan de ordenamiento. A veces nosotros tenemos actores en los territorios que han afectado el territorio, porque a veces está primando más el beneficio económico que el beneficio en general del municipio, ¿sí? Entonces, ese es el momento donde todos se sientan y miran cómo se debe buscar de manera concertada cuál es el ordenamiento del territorio que se desea, ¿sí? Entonces, es muy importante tener claro eso. Sé que ahora hay municipios que están estudiando las actualizaciones de los planes de ordenamiento en Sucre. Tengo conocimiento que Toruviejo lo está haciendo. Ya Los Palmitos lo hizo, creo que hacen como 2 años, ¿verdad? Los Palmitos lo hizo. Ovejas, no sé, sería bueno que averiguaran si ya se actualizó, si no se actualizó, si ese proyecto de actualización quedó en el nuevo plan de desarrollo, para que estén atentos. Eso es muy bueno que lo indaguen, ¿sí? Eso es demasiado bueno que lo indaguen. Bueno, esto es de alguna manera la forma como ahora el gobierno nacional ha llamado a los planes de ordenamiento, pero que son para asociaciones de municipios y territorios que son mayores a un municipio. Hoy prácticamente yo hablé de los primeros, los que están al inicial de la pirámide, PBOT, EOT y POT. Pero cuando hay una asociación de municipios grandes, como un ejemplo Barranquilla, que es un área metropolitana con Soledad, sí, creo que nada más, no sé si tendrá otros municipios pegaditos, pero ya ahí tienen un PMOT. Cuando es una provincia, es un PP, un departamento tiene un POT, plan de ordenamiento departamental, y así cada quien tiene su forma de vigilar el territorio. O sea, qué normas se deben cumplir allí en ese territorio, ¿sí? Entonces, en esa parte es muy importante que se tuviera, no sé si salimos se salió de pantalla completa o se está viendo la diapositiva.
Sí se ve la diapositiva, pero diapositiva. sí se ve, pero no en pantalla completa, sino como cuando tú Ok. estás revisando. Bueno, listo. Voy a ver si... Angélica, un taller que estamos dando aquí. Bueno, entonces de alguna La evolución manera Caribe. esto es un poco de lo que quería compartir con ustedes hoy acerca de lo que es los planes de ordenamiento territorial. Es importante que tengamos muy claro, ¿sí? Del papel que tenemos nosotros, ¿sí? Del papel que tenemos nosotros como líderes y como consejeros territoriales de planeación, de uno, entender qué es esto, dos, de brindarle la importancia que requiere y tres, de tener relaciones constantes con la Secretaría de Planeación para de alguna manera hacer nuestra tarea, ¿sí? Muchos municipios tienen muy presente al Consejo Territorial de Planeación para hacerle seguimiento a los planes de ordenamiento. Entonces, en la otra charla que nos van a convocar, atendiendo que no vaya a haber ningún partido de fútbol o algo por el estilo, vamos a hablar un poquito más de este tema de planes de ordenamiento y qué tareas podemos hacer nosotros como consejos territoriales de planeación cuando se está formulando o cuando se le está haciendo revisión a los planes de ordenamiento, ¿sí? Es muy importante que como tarea de hoy quede que se consigan por lo menos los planes de ordenamiento de sus municipios, ¿listo? Y que aprendan a leerlo, a consultarlo. No es fácil porque es un documento muy riguroso, muy técnico, pero por lo menos se aprende un poquito más cada día, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, si les pareció de mucha importancia lo conversado hoy. Doctora, yo quería preguntarle algo, ¿no? José Samia. Sí, dígame, señor José. Usted decía pues que este plan de ordenamiento territorial pues debían estar involucradas todas las partes, los terratenientes, como dice usted, la parte privada, los administradores, Sí, en su acá fase de pues formulación. es correcto. Entonces eso es la problemática acá, que eso acá no se hace. No sé si en los otros municipios ovejas de los departamentos se hagan, pero acá realmente no se hace esto. Eso se hace, no sé con quién lo harán allá a nivel del municipio, pero acá a los líderes sociales, si alguno me ha dicho esto, no me acuerdo, pero no se invitan a estos líderes sociales a ser parte de esto. Pronto hay ideas que uno tiene, pero no se hace porque no está la invitación de parte de los administradores del municipio para esto. Ok. Bueno, para la próxima encuentro vamos a hablar un poco de eso, donde la ley dice que debe participar la comunidad y qué vincula y en qué momento el Consejo Territorial entra a ayudar a formular el plan de ordenamiento y cómo también ayuda a hacerle seguimiento. Eso es lo que vamos a charlar en el próximo encuentro. Eso sería excelente. Sí, se supone que cuando ustedes escuchen que el municipio está formulando, está revisando o actualizando el plan de ordenamiento, lo primero que ustedes como Consejo Territorial podrían hacer es pedirle el cronograma de trabajo al municipio y mirar cuándo van a hacer las convocatorias públicas, sí, las convocatorias públicas, para que la comunidad, los actores privados y públicos se sienten a conversar de cómo debe quedar el ordenamiento del municipio, ¿sí? Eso es muy importante. No sé, Kelly, si hay algo, dígame, señor José. Doctora, el problema de esto acá es que a nivel del municipio, acá a los líderes lo tienen en poco. Esa es la gran problemática. No sé si será aquí en el municipio de Los Palmitos, pero acá, a uno como líder acá, pues no le dan las facultades que realmente están otorgadas allí como dice usted, en la ley. O es que uno no sabe de eso, o es que no se las dan, porque aquí, esto aquí, en el municipio es totalmente, uno va allá, a veces ni le prestan atención a uno. Porque, o sea, no hay el interés de parte de ellos en atender a los líderes sociales, porque de pronto, pues,
no sé qué será lo que piense la administración de esto, o no sé o sea, no lo estoy diciendo por los otros municipios, digo por el municipio de acá de Los Palmitos. Eso es un solo problema aquí para tratar con ellos, con la administración en sí, porque nosotros como comunidad, como líderes sociales tenemos muchos problemas y pues muchas veces en las comunidades hay problemas y uno va allá y no le prestan atención a uno. Entonces, pues, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, señor José Samia. ¿Alguien más va a intervenir? Erika, ¿sí? Habla Segundo. ¿Puede decir algo? Adelante, señor. Señor Segundo, vamos a escuchar primero al señor José María y después sigue usted, ¿oyó? Bueno. Yo quería decir lo siguiente, vea. En Los Palmitos, cuando se hizo el esquema de ordenamiento territorial, se discutió con los líderes del municipio de Los Palmitos en reuniones con la Asociación de Juntas de Acciones Comunales, ASOComunal, y que se hicieron en varios sectores como Palmas de Vino, Palo Quemado, Piñal. Inclusive hubo uno en San Jaime. Y hay una evidencia que son las cartillas del esquema de ordenamiento territorial que cuenta en la Secretaría de ASOComunal, que ahí están, y cualquiera de los líderes que quiera utilizar estos ejemplares del esquema puede con mucho gusto acercarse a la Secretaría de la ASOComunal para que le presten el libro y apenas se lo termine de leer, devolverlo a la Secretaría. Eso era lo que quería decir para los líderes de Los Palmitos. ¿Y en qué año fue eso? El año pasado, amigo. El año pasado. Usted no participó. Bueno, viste. Ese es el lío. Ese es el lío, José, fíjate. Es porque yo soy el presidente de la Usted sabía que nos reuníamos el segundo día de cada mes, segundo sábado de cada mes, y ahí se hizo. Por eso estoy diciendo esto. Por eso digo esto, porque no se invitó, a mí no se me invitó. Y yo hago parte, pues, ¿cierto? Entonces, por eso digo esto. No es una invitación. Es su deber participar en las reuniones de ASOComunal, como presidente de Junta de Acción Comunal. Y usted en esa reunión no participó. Señores, vamos a escuchar acá al señor Segundo. Aló, sí, adelante, señor Segundo. Le cortó la comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, señor Víctor. El señor José, en la época que dice él que no, fue cuando él estuvo enfermo. No sé si él recuerda que estuvo enfermo. Eso fue a principio de año que hicimos las reuniones esas. Okay. Más o menos. Eso fue como en enero. No se hicieron muchas porque yo participé en la de el Piñal. Por favor, me interrumpieron la palabra. Bueno, sí, sí. Oh, señor Segundo, qué pena, no le interrumpimos, sino que le dimos la palabra, pero como usted no hablaba, la cedimos. Sí, sí. Bueno, sí, así el Segundo. Adelante. Señor Segundo, siga. Segundo como que se fue. Él está ahí, pero no tiene el micrófono activado. Bueno, siga, señor Víctor. Ya. Sí, ya, adelante. No, mire, le comentaba que acá tenemos problemas. Lo que tiene que ver con el acuífero. Un acuífero que está sobreexplotado. ¿Sí? El problema de las concesiones de agua que se le están dando a otras entidades que vienen de afuera y que se están llevando el agua por otra parte. ¿Sí? Usted comentaba ahora rato, los actores que vienen a hacerle daño acá. Eso son cosas que nos están afectando bastante porque el acuífero se está bajando. Ya muchos dicen que por ahí en 30 años no vamos a tener ni una gota de agua. ¿Sí? Entonces, nos afecta eso, el tema de que las administraciones están dando las concesiones a esa gente que vienen de afuera. ¿Sí? Acá que nos están afectando y no hacen nada por mejorar eso. Entonces, pues, tenemos ese problema ahí con el acuífero de acá de Los Palmitos.
Señor, Otro problemita, sí. una preguntita. ¿El acuífero que ustedes, del cual se surten es el de Morroa? ¿Acuífero Morroa? Sí, Ok, Sí. miren, una cosita. Si mi memoria no me falla, porque ya esto es un tema ambiental y yo soy economista, pero las licencias ambientales, porque esto corresponde a licencias y permisos ambientales, las da Escarsucre, no las dan las alcaldías, ¿sí? Entonces, esto es un tema que a veces se le escapan a los alcaldes. Pero acá vienen y no concertan a la comunidad y no le dejan Bueno, nada a la comunidad, lo que le ese dejan es es problema. ese es un tema que sí debe concertarse, pero ya ellos a veces, eso es como los títulos mineros. A veces cuando el alcalde no, yo traigo el permiso del Ministerio de Minas, ¿sí me entiende? O el permiso de la CAR. Entonces, a veces los alcaldes ni en sus propias jurisdicciones mandan. Y eso es un tema complejo aquí en Colombia, ¿sí me entiende? Entonces, algunos permisos de algunas empresas ya no ni siquiera pasan por las alcaldías porque ya traen permisos, o sea, de la CAR, o sea, de algún ministerio. Señor Víctor, iba a decir algo. Sí, acá a mí se presentó un problema hace unos años con un finquero aquí de la zona, se llama Julio Guillermo. No sé si muchos se enteraron de que él tiene conexión del acueducto que está aquí de Palmito, que es el que surte toda la región, del tubo madre, y entonces ahí cuando viene época de verano le da, de ahí que coge el agua para dar a los animales que comprar, que son unos 700, 800 animales. Entonces, una vez él está haciendo una instalación, la comunidad, como yo hago parte de la secretaría acá de Palmito hace casi como 20 años ya, y yo me le manifesté a él que porque hacía eso, que eso, no, que tenía una cuestión con el alcalde, un acuerdo con el alcalde, y de ahí cogió problema conmigo, un problema que inclusive hasta me amenazó de muerte, que si yo seguía molestándolo con el problema del agua que él coge del acueducto, yo iba a tener problemas con él, entonces yo me quedé quieto. Y eso lo saben todas las comunidades. Mari, dale a la clorina, Julio, mira, ya estoy ocupado. La Bueno, clorina, fíjense que, allá, ve fíjense, allá, fíjense este tema de plan de ordenamiento, cómo les ha picado la lengua hoy a todos ustedes, ¿sí? Es un tema que en el cual podemos seguir escuchando Angélica, yo quería muchas decir cosas algo que han con sucedido. respecto a Dígame, las licencias ambientales. sí, dígame. El problema de que tenemos acá es porque los pozos que se están construyendo en el municipio de Los Palmitos, que pertenecen a Sincelejo, porque es de la empresa que administra el agua en Sincelejo, ni siquiera lo dio la CAR, lo dieron a nivel nacional la ANI. Entonces ahí vino el problema. Que el alcalde no puede hacer nada porque para poder hacer algo tenía que ser un alcalde comunista o socialista, como lo quieran decir, y de izquierda, de derecha, un man que se amarre los pantalones y defienda la propiedad de la gente de su pueblo o de su municipio. Y eso es lo que viene sucediendo, porque no, ya dieron la orden allá, no hacemos más nada. Okay. Que es lo mismo que pasó en el Piñal con los pozos que construyeron en el Piñal, que el agua se la llevaron para el Carmen de Bolívar y los del Piñal le pusieron el agua, pero hasta ahí. Y ahora se están quedando diciendo que es el alcalde que vendió el agua, que no sé. No, lo que pasa es que no entiende por dónde es que le va el agua en Molina. Gracias. Sí, bueno, no, gracias a todos ustedes por las intervenciones. Fíjense que es un tema interesante, pero al mismo tiempo complejo, porque está lleno de mucha normatividad. Alguna es propia de los municipios, otra ya depende de unas jerarquías superiores, llámese CAR, llámese ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, vean lo importante que ustedes vayan formándose. Miren, estos temas dan para carreras completas de estudios en la universidad. Sin embargo, aquí a nosotros nos interesa lo práctico, ¿no? En el sentido de que se queden con la información más importante, que por lo menos hoy nos pellizquemos en saber de que tenemos nosotros, independientemente al alcalde, a quien esté gobernando, que nosotros tenemos que cuidar el territorio donde estamos viviendo. O sea, esto no solamente es de que alguien haga cumplir, sino que nosotros también por mandato propio, ¿no? Debemos hacerlo. Que si somos productores, que si vamos a construir, sepamos que hay unas normas que afectan a un vecino, que afectan un medio ambiente, que ponen en riesgo muchos subsistemas, sea sociales, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, uno, que
que sepa que existen unos planes de ordenamiento que están hechos para tener una mejor calidad de vida, que debemos tratar en lo mínimo de entenderlo. Entonces los invito a que consulten sus planes de ordenamiento, ¿sí? Y cuando los consulten, por lo menos léanse los programas de ejecución. El programa de ejecución dentro del acuerdo grande. Y también si tienen el documento resumen, pueden leerse el documento resumen, porque es como son muy voluminosos, entonces por lo menos leerse el documento pequeño, ¿sí? Que es el que debe estar hecho con un lenguaje para la ciudadanía. Porque el plan de ordenamiento es un documento muy técnico, demasiado técnico, que trae una cantidad de jergas o de palabras que uno a veces no conoce sus significados, ¿sí? Porque trae mucha terminología, por decirlo así, que corresponden a la parte de la ingeniería, a la parte medioambiental, a la parte cartográfica, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si dejamos hasta aquí. En la próxima hablamos un poco más de la participación ciudadana en los planes de ordenamiento y cómo los CTPs también tienen su papel allí. No sé, Kelly, si hay que